tarde. Vamos a partir con la clase de esta semana número 8, en la cual vamos a hacer un repaso de los contenidos vistos durante el semestre. Por lo tanto, vamos a hacer una serie de ejercicios en donde vamos a ver la mayor cantidad de material posible. Dicho eso, vamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio dice: una carga de 6 coulomb se encuentra en la posición 3,0 metros en el plano cartesiano. Determinar el campo eléctrico en el punto menos 2,0 metros. Por lo tanto, a mí ya me están dando la posición tanto de la carga como del punto en el cual yo quiero encontrar el campo eléctrico. Recordemos que tenemos que U son 6 coulomb, RQ, que sería el radio de la distancia de la posición de la carga, que le vamos a poner R1, ¿ya? Va a ser 3 itongo más 0 J tonga metros. Y R, P, que sería del punto en el cual me están pidiendo el campo, sería menos 2 itongo más 0 J tongo metros. En esto, entonces, nosotros tenemos que ahora sí calcular el campo. Recordemos que el campo eléctrico es un vector en donde tenemos que E equivale a K de Q1, en este caso, partido por R, 1P, el módulo al cuadrado, por R tongo, 1P. Hola, Ian, muy buenas tardes. Estamos haciendo el primer ejercicio, en donde me dan las distancias. Hoy ya recordemos que es un repaso. Voy a continuar. K, recordemos que es una constante que nosotros ya conocemos, 9 por 10 a la 9, pero me falta el R tongo y el módulo de R, 1P. Como ya sabemos que no hay nada en el J tongo, vamos a trabajar solamente con el eje X. Tendríamos que R, 1P, que es nuestro vector, siempre para el campo eléctrico, es la posición de P menos la posición de mi carguita. Por lo tanto, sería RP menos R1. Eso sería menos 2 itongo menos 3 itongo, lo que nos daría menos 5 itongo metros. El módulo de R1P sería la raíz de menos 5 al cuadrado, lo que nos da 5. Y R tongo 1P, recordemos que es el vector dividido por el módulo del mismo. Esto sería menos 5 itongo dividido 5, lo cual nos da menos itongo. Teniendo eso, ya tenemos todos los datos necesarios y reemplazamos en nuestra ecuación de campo eléctrico. Sería K9 por 10 a la 9 por mi carga 1, 6, por menos itongo, dividido 5 al cuadrado. Esto nos daría 2,16 por 10 a la menos 9, negativo, itongo newtons. ¿Ya? En donde ahí ya tendríamos listo el valor del campo eléctrico. Mencionarles que los ejercicios que estamos haciendo hoy día están en la guía que les subí en la carpeta de clases, que dice guía de ejercicios de preparación para el examen. Si bien están los resultados, hoy día vamos a hacer un par de ellos. Un minutito para que lo anoten y no sé si hay alguna duda o consulta antes de continuar.
Perfecto. Vamos con el ejercicio que viene. Es el 2 de la guía. Voy a hacer los más relevantes que ya escogí previamente. Nos dicen, dos cargas Q1 de 3 coulomb y Q2 de menos 5 coulomb se encuentran en las posiciones 0,0 metros y menos 5,0 metros también del plano cartesiano. O sea, Q1 se encuentra en el origen, ¿cierto? Determine la fuerza eléctrica de 1 sobre 2 en newtons. Entonces, recordemos que como necesitamos la fuerza que ejerce 1 sobre la carga 2, tenemos que verificar que nuestra ecuación esté en el orden correcto, ¿cierto? Porque no es lo mismo la fuerza que ejerce 1 sobre 2 que la carga que ejerce 2 sobre 1. En este caso, nosotros tenemos que F12, que ejerce la carga 1 sobre la carga 2, va a ser K de Q1, Q2, el módulo de R12 al cuadrado por R-tongo 12, donde nuevamente tenemos los vectores 1 y 2, pero nos falta calcular tanto el módulo como el vector unitario. Aquí vamos a anotar nuestros datos. R1 es 0 y tongo más 0 J tongo metros. Y R2 es menos 5 y tongo más 0 J tongo metros. Realizamos nuestra resta. R12, recordemos que siempre es final menos inicial. Entonces sería R2 menos R1. Como R1 es 0, esto simplemente nos queda R2, que sería menos 5 y tongo metros. Y nos queda el vector de una forma bastante directa. En este caso está solamente en el eje X. El módulo de R12 sería la raíz de menos 5 al cuadrado. Eso nos da 5. Y R tongo 12, recordemos que es el vector dividido el módulo del mismo, menos 5 y tongo dividido 5, lo que nos da menos y tongo. Recordemos que el vector unitario siempre significa que el módulo nos da 1, por lo tanto generalmente nos va a dar en un solo eje. Teniendo esto, calculamos la fuerza. Sería 9 por 10 a la 9, por Q1, 3, por Q2, menos 5, por R tongo, menos I tongo, dividido 5 al cuadrado. Eso nos da que la fuerza entre 1 y 2 sería D. $5,4 por 10 a la 9 y tongo newtons. En este caso nos queda positivo, ya que menos con menos nos queda más.
De esa forma terminamos este ejercicio. Obviamente, si nos piden la fuerza de 2 sobre 1, sería la misma magnitud, pero en dirección contraria. Un minuto para que lo anoten y continuamos con el ejercicio que viene. No sé si hay alguna duda o consulta hasta el momento. Profe, el 9 por 10 a la 9 es la constante, ¿no? Sí, es la constante K. Ya, Siempre toma el mismo valor. gracias. De nada. Un segundo para que lo anoten y continuamos con el ejercicio que viene. Asumo que ya lo terminaron de anotar y que no hay dudas. Vamos a continuar. Ejercicio 3. En este caso ya vamos a hablar de potencial eléctrico. Y nos dicen lo siguiente. Una carga Q de menos 8 coulomb se encuentra en el origen del plano cartesiano. Determinar su potencial eléctrico medido en volts en las coordenadas x 2 centímetros e y menos 4 centímetros. Cuando hablamos de potencial, yo siempre prefiero hacer un esquema para poder visualizar más o menos dónde está mi carga, dónde está el punto que yo quiero estudiar. Así que, por lo mismo, vamos a un gráfico. Esto sería de esta manera. Aquí tendríamos nuestro plano cartesiano. Obviamente esto está en centímetros, ¿cierto? Y en centímetros y X también en centímetros. Acá al medio está Q y nos piden un punto que está, vamos a tomar cada puntito como un valor entero. Por lo tanto, aquí tendríamos menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Aquí el 1 y aquí el 2. Por lo tanto, acá estaría nuestro punto P, que es el punto en estudio en este caso. Y nos piden saber cómo afecta la carga que está acá sobre este punto en particular. Recordemos que el potencial eléctrico V se calcula como K por Q dividido R1P. En este caso es una cantidad escalar, por lo tanto no nos tenemos que ver de forma vectorial, solamente nos interesa la distancia directa y no va al cuadrado. Obviamente esa distancia es esta que tenemos acá. R1P va a ser esa distancia que yo les acabo de marcar ahora en rojo. Siempre que nosotros tengamos en dos dimensiones, nosotros podemos asemejar esto a un triángulo rectángulo y podemos ver que R1P, que va a ser mi distancia neta, lo podemos calcular por la hipotenusa. Por lo tanto, R1P va a ser la suma de las raíces de mis catetos. O sea, perdón, lo dije mal. La suma de mis catetos al cuadrado dentro de una raíz.
tengo que la base es la distancia en el eje X, que serían 2 centímetros. Por lo tanto, 2 al cuadrado, más la distancia en Y, que también serían 4 centímetros. Me interesa la magnitud, así que no necesito ponerlo negativo. Eso me va a dar la raíz de 20. Y eso me da 4,47. Ahora, obviamente esto está en sistema internacional, por lo tanto, R1P va a ser 0.0447 metros si lo ponemos en sistema internacional. Como me lo están pidiendo en volts, lo vamos a dejar en sistema internacional. Teniendo esa distancia ya terminada, calculo el potencial. 9 por 10 a la 9 por menos 8 dividido 0.0447. Y eso nos da un valor bastante elevado, ya que la carga es muy grande, de 1,61 por 10 a la 12 volts. Nos queda negativo, ya que como la carga es negativa, el potencial que genera siempre va a ser negativo. Y con eso ya tendríamos listo este tercer ejercicio. Un minuto para que lo anoten y no sé si hay alguna duda o consulta antes de continuar con el que viene. Asumo que no hay dudas. Vamos a continuar con ejercicios de la unidad 2, propiamente tal. Y dice lo siguiente. Dos resistencias cuyo material tiene una resistividad de 5 por 10 a la menos 6 ohm por metros, con sección transversal de área de 4,3 por 10 a la menos 8 metros cuadrados y de largos de 60 y 70 centímetros respectivamente, se encuentran conectadas en serie. Determinar su resistencia equivalente en ohms. Entonces, primero, para poder saber la resistencia equivalente de mi sistema, lo que yo necesito es saber el valor de cada una de las resistencias con las cuales yo estoy trabajando. Recordemos que la resistencia, nosotros podemos anotarla como la resistividad del largo partido por el área, donde obviamente el largo de la resistencia y el área transversal de la misma va a cambiar
la resistencia del mismo material si es que tengo distintos trozos del mismo. Como a mí me están dando la resistividad, que para ambos es la misma, el área, que también es la misma, y el largo para cada una de ellas, vamos a calcular tanto R1 como R2. R1 sería ρ de L1 dividido por A. Tanto ρ como A, que es la resistividad y el área, las dejé genéricas porque sabemos que las dos tienen exactamente la misma. Esto sería 5 por 10 a la menos 6 por el largo, que serían 60 centímetros. Recordemos que nosotros tenemos que trabajar en sistema internacional, así que serían 0,6 metros dividido nuestra área, que sería 4,3 por 10 a la menos 8. Si calculamos eso, nos da que la resistencia es de 69,77 ohms, o sea, aproximadamente 70 ohms, ¿cierto? Ya sea con decimales o de forma más redondeada. Y hacemos exactamente lo mismo para la resistencia 2. Sería ρ de L2 dividido por el área, en donde lo que nos cambiaría es obviamente el largo de este, que ahora serían 70 centímetros. 5 por 10 a la menos 6 por 0,7 dividido 4,3 por 10 a la menos 8. Eso nos daría 81,40 ohms. Y con eso yo tengo tanto R1 como R2. Ahora, para calcular la resistencia equivalente, tenemos que ver qué tipo de conexión es. Como está en serie, recordemos que R equivalente va a ser la suma directa de mis resistencias. Por lo tanto, sería R1 más R2, 69,77 más 81,40. Eso nos daría 151,17 ohms. Y con eso ya tendríamos el ejercicio resuelto. Un minutito para que lo anoten y continuamos con el ejercicio que viene. Asumo que no hay dudas. Vamos con el ejercicio que viene. Lo vamos a hacer en la página que continúa. Vamos al ejercicio 8. Les estoy poniendo nuevamente los más relevantes. En este dice lo siguiente
continuamos con resistencias, pero en este caso con potencia. Nos dicen: una resistencia de 6 ohms se encuentra conectada a una fuente de corriente alterna con amplitud de 80 volts, tal que su amplitud de la corriente, la resistencia, es de 8 amperes. Determinar la potencia promedio disipada en este caso, ¿cierto? Aquí obviamente estamos hablando de corriente alterna y nos piden la potencia promedio. Recordemos que la potencia promedio va a ser I promedio al cuadrado por mi resistencia, en donde I promedio al cuadrado nosotros lo vamos también a poder escribir como el cuadrado de mi corriente RMS, ¿cierto? Mi corriente cuadrática media. Esto significa que es I máxima partido por 2 al cuadrado, ¿ya? Para que no quede ninguna confusión. Por lo tanto, necesito primero este I promedio al cuadrado. La corriente promedio al cuadrado va a ser la corriente máxima dividido por raíz de 2. Recordemos que la corriente máxima que nuestro sistema va a tener va a corresponder a la amplitud, puesto que esa va a ser la máxima corriente. Por lo tanto, este valor de 8 amperes que me están acá dando es mi corriente máxima. Por lo tanto, esto sería 8 al cuadrado partido por 2. Eso nos daría 32 amperes. Por lo tanto, nuestra potencia sería I cuadrado por la resistencia. Ya tenemos el I cuadrado, por lo tanto sería 32 por 6. Y eso nos da 192 watts. Ya que con los datos que tenemos y como estamos trabajando en corriente alterna, podemos sacarlo de forma directa. Un minuto para que lo anoten. No sé si hay alguna duda o consulta con respecto al ejercicio. Perfecto, bien. Vamos con el ejercicio que viene, que también es un poquito corto. Nos dicen, determinar la capacitancia de un capacitor de placas paralelas de área 6 centímetros cuadrados, separadas una distancia de 2 milímetros. ¿Ya? A ver, recordemos que la capacitancia, nosotros siempre la vamos a poder calcular como epsilon sub 0 del área partido por la separación de mis plaquitas, en donde epsilon sub 0 es una constante que vale 8,85
por 10 a la menos 12 faradios dividido metros. Por lo tanto, siempre va a tomar el mismo valor. El área, a mí si bien ya me la están dando, que serían 6 centímetros al cuadrado, recordemos que nosotros tenemos que trabajar en sistema internacional. Eso significa que tenemos que trabajar siempre en metros. Por lo tanto, tenemos que pasar centímetros cuadrados a metros cuadrados. El factor de cambio para pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados es de 10 a la menos 4. Por lo tanto, esto sería 6 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y con eso ya lo tengo en sistema internacional. ¿Qué me queda? Me queda, por supuesto, la separación, que sería D, que me dicen que es de 2 milímetros. Nuevamente paso al sistema internacional, 0.002 metros o 2 por 10 a la menos 3, dependiendo de cómo nosotros queramos escribir. Como ya tengo todos los datos, ahora reemplazamos y nos quedaría que mi capacitancia sería de 8,85 por 10 a la menos 12 por 6 por 10 a la menos 4 dividido 0.002. Eso nos daría 2,65 por 10 a la menos 12 faradios, que es la medida de la capacitancia. Por lo tanto, siempre que necesito calcular, generalmente me va a dar la mayoría de los datos y voy a tener que hacer como algún cambio de unidad, ya que siempre tenemos que verificarnos que esté todo en el sistema de unidad que corresponde. Un minutito para que lo anoten antes de continuar con otro ejercicio. Asumo que no hay muchas dudas de este ejercicio, puesto que era un poquito corto, así que vamos al tiro con el que viene. Los dos que vienen son de circuitos, por lo tanto vamos a ver un circuito un poco más complicado, para que, si sabemos hacer esto más complicado, ya podamos hacer cualquier tipo de circuito, ¿cierto? Nos dicen, voy a checarle un poquito, ahí sí. En el circuito, C equivale a 4 microfaradios, o sea, 4 por 10 a la menos 6 faradios. Determine la capacitancia equivalente entre A y B. Aquí nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 condensadores, pero todos valen exactamente lo mismo, ¿ya? 4 faradios. Y me piden la equivalencia entre todo esto. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es tratar de reducir un poco nuestro sistema, y para eso vamos a ver cuáles son los condensadores que se encuentran en serie y cuáles son los que se encuentran en paralelo. Si partimos desde el punto A, podemos ver que está este primer condensador que tiene una conexión acá en la cual salen dos conexiones distintas. Por lo tanto, yo ya sé que voy a tener que ver estas por separado. Si seguimos por la rama de abajo, podemos ver que estos dos condensadores están en paralelo, puesto que tienen dos puntos de unión en común. Por lo tanto, podemos calcular esa capacitancia en paralelo y a esto le vamos a llamar C1. Y estos tres condensadores que están aquí arriba están en serie, puesto que hay un solo punto de unión en común entre ellos. Por lo tanto, voy a tomar todo esto, que está en serie, y le voy a llamar C2.
Por lo tanto, partamos con el paralelo, que es más fácil. Cuando yo tengo una conexión en paralelo en condensadores, la suma de mis condensadores va a ser directa. Por lo tanto, C1 va a ser C más C, o sea, 12, lo que sería 2 por 4 microfaradios, o sea, 8 microfaradios. Y C2 está en serie, por lo tanto es la suma inversa. 1 partido por C2 va a ser 1 partido por C más 1 partido por C más 1 partido por C, ya que todos valen lo mismo. Si yo sumo esto, me quedaría 3 dividido C. Eso sería 3 dividido 4 microfaradios. Si lo escribimos de una forma más bonita, tendríamos que 1 partido por C2 es igual a 3 dividido 4 microfaradios. Por lo tanto, C2 sería 4 microfaradios dividido 3. Lo que nos da 1,33 microfaradios. Eso va a generar que el nuevo circuito que yo tenga sea de la siguiente forma. Aquí está el punto A. Vamos a tener C. Vamos a tener C2. Vamos a tener C1. Y aquí vamos a tener el punto B. Por lo tanto, voy a cambiar de lápiz. Si se pierden, me avisan. Vamos a tener que ahora C1 y C2 están en paralelo. Y a esto le vamos a llamar C3. Por lo tanto, C3 sería C2 más C1, ya que sería la suma directa de ambos. Eso sería 1,33 más 8, o sea, 9,33 microfaradios. Eso, voy a bajar un poco, va a hacer que tenga el punto A, tenga el condensador C, tenga C3 y tenga el punto B. Por lo tanto, ahora mi capacitancia equivalente va a ser solo el resultado de estas dos capacitancias que ya están en serie. Por lo tanto, 1 partido por C equivalente va a ser 1 partido por C más 1 partido por C3. Esto nos daría 1 dividido 4 más 1 dividido 9,33. Calculamos. Eso nos va a dar 0,357. Por lo tanto, C equivalente va a ser 1 dividido 0,357, lo que nos da 2,8 microfaradios. Las micras se las pongo al final porque yo sé que el resultado siempre me va a dar en microfaradios si es que yo parto con microfaradios. Y ahí ya tendría la capacitancia equivalente de el circuito que nos pusieron arriba, que era ya un poquito más complicado, ahí para que se vea todo el ejercicio. Un minuto para que lo anoten. No sé si hay alguna duda o consulta hasta el momento.
Ya. Asumo que no hay dudas con respecto al ejercicio. Vamos con el ejercicio que viene. Para eso sí me voy a tener que cambiar de página. Denme un minuto que pongo la figura. Ya. Nos dicen, determinar la diferencia de potencial que provee la fuente si en el circuito la corriente que circula por R1 es de 60 miliamperes. Lo primero que nosotros nos tenemos que fijar es que, sin importar cómo esté nuestro circuito, porque obviamente este circuito nosotros tenemos que achicarlo lo más posible para saber la resistencia equivalente y así saber cuál es la corriente que circula por todo el sistema, podemos ver que de acá va a salir una corriente I, que va a ser mi corriente total. Y después, ya llegando acá, se va a bifurcar en I1 e I2. Pero la corriente que pasa equivalente va a ser igual a la corriente que pase por mi resistencia 1. Por lo tanto, recordemos que tenemos que delta B va a ser R equivalente por mi corriente equivalente, que sería la corriente que pasa por todo el circuito. Por lo tanto, de acá se saca que I equivalente, que sería la corriente que pase por mi resistencia 1, va a ser, perdón, me confundí, va a ser la misma que la equivalente total. O sea, eso nosotros ya sabemos que son 60 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, para sacar el voltaje, lo que nos faltaría es solamente la resistencia equivalente de nuestro circuito. Lo voy a volver a escribir porque me quedó muy feo y me molesta. ¿Cierto? Que sería la misma corriente que circule por, vamos a ponerle esta 2 y a este 3 para que no haya confusión, por esta resistencia. Y delta B sería I equivalente por mi resistencia equivalente del circuito total. Por lo tanto, para poder sacar la diferencia potencial necesito mi resistencia equivalente. Dicho eso, ahora sí calculamos la equivalencia dentro de nuestro circuito. Si bien yo tengo varias resistencias, aquí tenemos 10, vamos a ir achicando esto lo más posible. Para eso, vamos a ver que R9 y R10 están en paralelo y R6 y R7 también están en paralelo. Por lo tanto, podemos calcular la equivalencia con la ecuación de sistema en paralelo. ¿Ya? Recordemos que en serie, R equivalente es igual a R1 más R2, y en paralelo tenemos que R equivalente va a ser R1, R2 dividido R1 más R2, o 1 partido por R equivalente es igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2. Pero la ecuación que tenemos aquí arriba nos sirve cuando tenemos solo dos resistencias y es bastante útil en este caso ya que tenemos solo dos. Por lo tanto,
vamos a calcular equivalencias entre mis sistemas. Voy a partir con 6 y 7. Esa la voy a llamar R11 para que podamos seguir con alguna numeración. R11 va a ser R6, disculpen un momento. Ahora sí, chicos, disculpen la interrupción. Sería R6 por R7 dividido R6 más R7. Eso sería 82 por 150 dividido 82 más 150. Eso nos daría 53 ohms. También vamos a calcular R12, que va a ser la unión entre 9 y 10, para poder achicar lo más posible nuestro sistema. Por lo tanto, R12 sería R9 por R10 dividido R9 más R10. Eso sería 51 por 130 dividido 51 más 130. Eso nos daría 36.6. Y tendríamos esa resistencia equivalente. Obviamente, nosotros vamos a tratar de reducir lo más posible. Por lo tanto, antes de continuar, voy a ver que hay otras cosas que yo puedo reducir, ya que R4 y R5 están en serie. Por lo tanto, yo también puedo calcular la equivalencia de estas dos resistencias. Vamos a llamar R13. Va a ser R4 más R5. 16 más 75. 91 ohms. Y R3 con R8 también están en serie, por lo tanto también las vamos a sumar. Le vamos a llamar R14. R3 más R8. 8,2 más 160, o sea, 168 ohms. Y eso haría que... disculpen. Antes de continuar vamos a hacer una reducción más. Ya que si se fijan, R1 y R2 también están en serie, ya que tienen un solo punto de unión en común. Por lo tanto, R15 va a ser R1 más R2. Eso sería, si se fijan, dice 1 kilo. ¿Ya? Son las únicas que están en kilo. Por lo tanto, serían 1000 ohms. 1000 más 3000. O sea, 4000 ohms. ¿Ya? Son bastante grandes, pero los vamos a dejar con esos valores.
Eso va a hacer que mi circuito me quede de la siguiente manera. Voy a achicarlo un poquito para poder dibujar y que se vea originalmente el dibujo. Va a salir nuestra fuente y aquí voy a tener R15, ¿ya? Con eso vamos a llegar a este punto. Por lo tanto, vamos a poner un poquito para abajo y uno hacia el lado. Vamos a tener la suma de R4 con R5, que es R13. Y después vamos a bajar. Aquí tenemos R11 y este es R14. R11 y acá R14. Juntamos y aquí abajo tenemos R12. Por lo tanto, redujimos el circuito que estaba arriba a solo 5 resistencias, lo cual me sale más rápido de calcular que en el caso anterior. Podemos ver que R13 y R11 están en serie y esto va a estar en paralelo con R14. Por lo tanto, vamos a decir que R16 va a ser la suma directa de R13 más R11. Eso sería 91 más 53, 144 ohms. Y antes de dibujar el circuito que viene abajo, podemos ver que estas dos resistencias van a quedar en paralelo con R14. Por lo tanto, 1 partido por R, lo vamos a hacer ya que son 2, R17 va a ser R16 por R14 dividido R16 más R14, puestos que van a estar en paralelo. Eso sería 144 por el R14 vale 168, 168 dividido 144 más 168. Eso nos da 77.5. Haciendo que el circuito nos quede delta B R15 R17 y R11, en donde tengo ya solo 3 resistencias que están conectadas en serie. Por lo tanto, la suma va a ser directa. R equivalente sería R15 más R17 más R11
R15 tenemos que son 4000, más R17 que sería 77,5, y más R11, perdón, R12. ¿Ya? Este de acá es el R12, que nos da 36,6. $4,114,1 ohms. Teniendo esto, obviamente, entonces vamos a tener que delta B es igual a R por I, o sea, 4,114,1 por mi corriente. Recordemos, voy a subir un poquito, que la corriente son 60 por 10 a la menos 3. Eso sería 246,8 volts, el voltaje que debería suministrar la fuente para que pase la corriente que nosotros nos están solicitando. Es un ejercicio un poquito largo, pero tenemos varios tipos de conexión. Un minutito para que lo noten. No sé si hay alguna duda o consulta respecto al ejercicio, chicos. Perfecto. Vamos a continuar con otro ejercicio. Voy a agrandar un poquito la hoja para eso. Con esto ya pasaríamos a la tercera y última unidad, ¿cierto? El ejercicio 13 nos dice: una carga Q de 5 coulomb se mueve con una velocidad de 5,3 metros partidos por segundo. O sea, me están dando las coordenadas, en este caso de la velocidad. Determine su campo magnético en la posición 2,3, medida desde ella en nanotesla. Entonces, veamos cómo se resuelve. Recordemos
Que la fuerza magnética es Q de V cruz V, ¿cierto? Que lo podemos anotar de esa manera para poder calcular. Pero esa ecuación no nos sirve porque no tenemos la fuerza, ¿cierto? Pero tenemos la ecuación de Biot-Savart para una carga puntual, en la cual nos dice que el campo magnético va a ser mu sub 0 partido por 4pi de Q por el producto cruz de la velocidad por la distancia R vector a la carga, dividido por R al cuadrado, donde R al cuadrado es la distancia o el módulo de este vector al cuadrado, por supuesto. Por lo tanto, esta es la ecuación que nosotros vamos a ocupar en este ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Que este vector, R vector, y el módulo de R es la distancia o el vector desplazamiento, distancia que hay entre la carga y el punto en donde yo me estoy encontrando. Por lo tanto, yo tengo una separación, se podría decir. Para el de abajo, vamos a ocuparlo sacando la distancia directa de mi sistema. Y en el caso de arriba, como es un producto cruz y yo ya tengo el vector, lo voy a poner de forma directa. Ahora sí. Disculpen, chicos, como que me tupí un poquito. Vamos a anotar los datos. R tongo, o sea, o R vector, va a ser 2 y tongo más 3 J tongo metros. B sería 5 y tongo menos 3 J tongo metros partidos por segundo. R es el módulo de R. Por lo tanto, sería el módulo de este vector, ¿ya? No tenemos que verlo con la velocidad, ya que es la dirección directa en el plano. Esto sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado dentro de una raíz. Eso nos daría raíz de 13. Y eso nos da 3.6. Por lo tanto, teniendo eso, calculamos. Yo voy a separar esta ecuación en dos partes propiamente tal. B es mu sub 0 partido por 4pi r al cubo por Q por V cruz R. En donde toda esta primera parte yo ya la conozco, por lo tanto la voy a calcular al tiro. Esto sería mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7, ¿cierto? Recordemos que es una constante, por 5 dividido 4pi por 3,6 al cubo. Eso sería. (10,7) por 10 a la menos 9 por V
cruz R. Por lo tanto, ahora calculamos nuestro producto cruz y así podemos calcular el campo magnético. B cruz R sería, ponemos nuestra matriz y J, K, tendríamos primero la velocidad, por supuesto, 5 menos 3, 0, 2, 3, 0. De acá podemos ver que si tapamos el eje y tongo, o sea, el eje X, vamos a tener 3 por 0 menos 3 por 0. Por lo tanto, no vamos a tener un elemento en el eje X, en el y-tongo. Si tapamos J-tongo, va a ser lo mismo, 5 por 0 menos 2 por 0, nos sigue dando 0. Por lo tanto, el único eje que va a tener algún valor es el eje K. Por lo tanto, esto sería K-tongo, factor de 5 por 3, menos 2 por menos 3. Eso sería 21 K-tongo positivo, puesto que este menos con este menos se me hace positivo. Teniendo eso ya resuelto, nuestro campo magnético sería 10,7 por 10 a la menos 9 por 21 K-tongo. Esto sería 224,7 por 10 a la menos 9 K-tongo. Eso sería 224,7 nanotesla K-tongo. Ahí tenemos los teslas. Y ahí ya tendríamos resuelto el ejercicio, ya que el resto de los datos me los estaban dando. Un minuto para que lo noten y vamos con el último o penúltimo ejercicio. No sé si hay alguna duda o consulta hasta el momento. Perfecto. Un minutito para que lo terminen de anotar y vamos con el que... Asumo que no hay dudas. Vamos con el ejercicio que viene. Lo vamos a hacer aquí abajito porque yo creo que nos alcanza. Y nos dice así. Una corriente de 6 amperes se mueve en la dirección positiva del eje Y por un conductor de largo 8 metros. Si sobre el conductor se aplica un campo magnético de 10 K-tongo Tesla, determinen la fuerza magnética sobre la corriente. Entonces, para resolver esto,
recordemos que nosotros tenemos dos formas de expresar la fuerza magnética. Una como I de L cruz B, donde I es la corriente, L es el largo de nuestro conductor y va a tener la dirección de la corriente, y B, obviamente, nuestro campo magnético, o si vemos por el módulo, va a ser de esta forma, donde θ es el ángulo entre el campo y nuestro conductor. Ahora, a nosotros nos están diciendo que I vale 6 amperes, L vector van a ser 8 J tongo metros, ya que me dicen que se mueve en la dirección positiva del eje y la corriente, y recordemos que la dirección de L siempre va a ser la misma que la corriente. Y beta va a ser 10 catongo. Por lo tanto, F sería 6 factor de 8J tongo por el producto cruz de 10 catongo. En este caso, como tenemos solo dos ejes, recordemos que nosotros podemos ocupar nuestro IJK, en donde si vamos hacia la derecha es positivo y si vamos hacia la izquierda es negativo. Por lo tanto, J cruz K va a ser más I, ¿ya? Siempre. Por lo tanto, podemos calcularlo de una forma mucho más rápida y no es necesario que hagamos el producto cruz completo. Eso nos va a dar, entonces, 6 factor de 8 por 10 y tongo. Eso ya sería una multiplicación directa, 6 por 8 por 10, 480 y tongo newtons, obviamente en dirección positiva. Y lo podemos calcular de una forma mucho más directa. No sé si hay alguna duda, chicos, de ese ejercicio. Asumo que no. Vamos a dejarlo hasta acá. Con esto ya vimos casi todo lo que se vio durante el semestre, más las otras clases. Con eso ya deberíamos estar sin ningún problema. Recuerden que el examen es el 28 de diciembre y el examen es obligatorio para todos, ¿ya? Sin importar el promedio que tengan. O sea, necesitamos los promedios sobre 3.5, ¿ya? Pero aunque tengamos muy buenas notas, el examen es obligatorio y reprobatorio. O sea, tenemos que todos cerrar el examen y tener una nota superior a 4. Si no, tenemos riesgo, o sea, vamos a tener que repetir el ramo. Dicho eso, chicos, que tengan un muy buen fin de semana y felices fiestas. Y no sé si alguien tiene alguna duda o consulta antes de que me retire. Perfecto, Ian. Muchas gracias. Vamos a dejar hasta acá la grabación.